Ramoncito, no sé si nos puedes guiar en oración. Ok, vamos a orar. Vamos a orar. Bien. Oramos. Señor, una vez más agradecidos, Padre, en este día maravilloso. Gracias por tus cuidados, Señor, y tus atenciones durante el día, los alimentos diarios. Y ahora reunidos, Señor, con los hermanos en Cristo, queriendo fortalecernos más en tu palabra, teniendo el conocimiento de las experiencias que le pasaron nuestros primeros cristianos, Dios, las enseñanzas y los problemas que tuvieron en ese entonces son de testimonio para nosotros, Señor, para poder corregir nuestra vida cotidiana, llevarnos por el camino correcto, analizar también las cosas que se padecieron en esos tiempos, Señor, en que tú llegaste a este mundo a darnos la sanidad, enfrentarnos o hacernos ver y darnos luz al camino verdadero para poder enrumbarnos, Señor, corregir nuestros errores y fortalecernos cada vez más, y que estos estudios, Señor, sirvan para eso, para aprender de ti, para aprender de lo que pasaron en ese entonces los cristianos, y también, Señor, ser de enseñanza para nosotros poder aplicar en nuestras vidas y dar testimonio también de lo que se puede hacer, Señor, a muchas personas que todavía no saben o no quieren aprender de ti, Padre. Gracias por eso, danos la perseverancia, el fortalecimiento de seguir adelante, Señor, y bendice a cada hermano, a cada persona que pueda ingresar, Señor, para que tenga la luz necesaria y poder continuar en su camino de vida, Dios, para esa salvación que tú nos tienes separada. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Juanito se fue. No, ahorita aparece, se ha desconectado. Bueno, esperemos que hoy no nos falle el internet tanto como nos falló el miércoles pasado. Así que crucemos los dedos, ¿no? Vamos a estar cantando el himno de Sin ti nada somos en el mundo, internet. Ahí está Zelda. Ah, sí, la compañera. Zelda escucha clases también. Sí, bien atenta. Bueno, el miércoles pasado acabamos el capítulo 6. ¿Sí? Bueno, ¿quieres saber? Y acabó el capítulo 6 hablando de problemas de inmoralidad sexual que tenía la iglesia de Corinto, ¿no? Cosas que socialmente eran aceptadas, ¿no? Pero que ya no se debían aceptar porque ya eran cristianos, ¿no? Y ahora, ligado a ese problema, Pablo va a responder preguntas hechas por la iglesia de Corinto en los primeros versículos del capítulo 7, justamente de ese tema, ¿no? También va a tener que responder preguntas de lo que es también, cómo se deben llevar las relaciones sexuales dentro de distintos casos, cuando eres soltero, cuando eres viudo, ¿no? Cuando uno de ellos no es cristiano, el otro es incrédulo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quiero que prestemos atención a cada caso en específico, porque Pablo va a hablar de casos en específico. Y vamos a arrancar leyendo los primeros 7 versículos del capítulo 7, ¿sí? Y los vamos a analizar. Entonces todos estamos con Biblia en mano y vamos a leer, ¿no? Como siempre les recuerdo, yo estoy leyendo Reina Valera contemporánea. El lenguaje es más directo que la Reina Valera del 60 u otras versiones de la Biblia, así que... Yo tengo la del 60. Ya, pero ahora te vas a dar cuenta que la que voy a leer yo es más directo. Ahí sí no se anda con rodeos, no anda con palabras
y se conocieron, ¿no? Y se, ¿no? No conoció mujer, ¿no? Acá habla directamente de con las cosas como son, ¿sí? Vamos a leer y de ahí vamos a ver los matices que hay entre diferentes versiones que tengamos en la Biblia, ¿sí? El capítulo 7, versículo 1 hasta el 7. En cuanto a los temas de los cuales ustedes me escribieron, lo mejor para hombres y mujeres sería no tener relaciones sexuales. Pero por causa de la inmoralidad sexual, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propia esposa. El marido debe cumplir el deber conyugal con su esposa, lo mismo que la mujer con su esposo. La esposa ya no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposo, y tampoco el esposo tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para dedicarse a la oración. Pero vuelvan luego a juntarse, no sea que Satanás los tiente por no poder dominarse. Aunque esto lo digo más como concesión que como mandamiento. En realidad quisiera que todos los hombres fueran como yo, pero Dios le ha dado a cada uno su propio don, a algunos de alguna manera y a otros de otra, ¿no? Entonces aquí vamos a compartir pantalla porque acá vamos a ver los apuntes que he hecho yo para poder explicar más o menos lo que tenemos acá, ¿sí? Ah, Entonces, sé que el celular es un poco difícil leer, pero no decir imposible, pero bueno. Si lo tienen al lo tienen conectado a la tele, se ganó. Ah. Nosotros. Está bien chiquito, bien Sí, chiquito. sí. Pero por eso que yo le doy los apuntes al final de cada capítulo que analizamos, le doy Sí, los sí. apuntes. Pero esto más o menos para que podamos conversar y después, al final podamos debatir o podamos opinar sobre lo que acabamos de leer, ¿sí? Del versículo 1 y 2, acá unido a los dos primeros versículos para poder explicar esto, Pablo usó la frase en cuanto a los temas, ¿no? Para identificar otras preguntas de la iglesia a medida que continuaba su carta. Y él les había dicho la semana pasada que aquí, a partir del capítulo 7, Pablo va a dedicarse a responder las preguntas que le hicieron llegar la iglesia de Corinto eh, a través de... Ahorita vamos a ver, no les voy a decir a través de quién, pero sí la carta dice o nos da luces de quién fueron los que podrían haber sido los que hicieron llegar esas preguntas, ¿no? Entonces, aquí introduce su análisis del matrimonio, ¿no? Lo primero que va a hablar es de las parejas que están en matrimonio. Algunos en Corinto habían ido más allá de sus enseñanzas acerca de la pureza y sostenían que era mejor para los cristianos abstenerse de las relaciones sexuales bajo toda circunstancia, ¿sí? Aquellos de un lado del debate habían tratado de justificar la indulgencia de los apetitos con las consignas. ¿Se acuerdan el capítulo 6? Que decían los que eran indulgentes, como digo, todo me está permitido, los alimentos son para el estómago, los estómagos los alimentos, o sea, es decir, si tengo hambre como, ¿no? O sea, es responder eh, a sus instintos básicos, ¿no? Esas personas, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Está la otra consigna que menciona Pablo en estos versículos, el 1 y 2, que es lo mejor para hombres y mujeres sería no tener relaciones sexuales, ¿no? Las dos primeras consignas apoyaban la indulgencia sexual, la que estaban en el capítulo 6. La tercera consigna abogaba por un estilo de vida ascético, o sea, si no humilde, cero vicios, cero, ¿no? Es como vivir como un monje, ¿no? Eso es un estilo de vida ascético, ¿no? El debate, perdón que está entrando Roxana, el debate en la iglesia acerca de la indulgencia frente a la abnegación se había intensificado, o sea, se habían vuelto bandos en esto, ¿no? No, hay que vivir la vida, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Así como, Como en sus ideas, ¿no? Vive la vida. como sucedía, hay que vivir la vida y la vida te vive. Es que también, Julio, es que Sí, también el contexto de la iglesia de Corintios era una iglesia, mucho tenía que influir la religión, porque adoraban a muchos dioses y de ahí se habían convertido.
Entonces correcto. como que tenían una libertad de todo, así de todo en sentido, como tú dices, de comer, de sexo, todo. Y había el otro grupo, el otro que pensaba así como, ¿cómo se llama? Que se maltrataban el cuerpo, dormían en piedra, en maderas, qué sé yo, ¿cómo se llama? Para tener ¿cómo se llama? Para mantener su celibato, digamos, ¿no? Ujú. Para maltratar el cuerpo para no tener tendencias sexuales, digamos. Claro, No, eso es lo que, eso es lo que ajá, y justamente ahí, estamos diciendo acá, ¿no? Hay dos grupos. ujú, El grupo sí. de los que son muy indulgentes ya, con sus apetitos, ¿no? Si como tengo hambre, si tengo ganas de tener sexo, tengo sexo, ¿no? O sea, así pensaban en la sociedad de Corinto. Pero había otro grupo que eran cristianos y decían, bueno, pero como ahora soy de Dios, ¿no? Entonces, ya debo eliminar todo lo que me pueda hacer pecar, ¿no? Entonces, había gente que era como el monje, ¿no? No, yo Ujú, no voy a abstenerme de comer, voy a abstenerme de todas las cosas impuras, ¿no? Pero, ¿no? Este debate en la iglesia acerca de la indulgencia frente a la abnegación, o sea, a cortarse ciertas cosas y le habían pedido a Pablo, ¿no? Como este debate ya se había hecho muy fuerte, le habían pedido a Pablo que resolviera este asunto, ¿no? ¿Quién tenía razón? ¿No? Ya se había dirigido Pablo a los que apoyaban la indulgencia en el capítulo anterior, en el capítulo 6. Entonces, ujú, Pablo responde o vuelca su atención a los que viven este tipo de vida ascético, ¿no? Como ya había dicho anteriormente Pablo, si toda la consigna, o sea, la consigna de lo mejor para hombres y mujeres sería no tener relaciones sexuales, no es de Pablo, es la consigna que tenían estas personas, ¿sí? Así como Pablo cita lo anterior, todo me está permitido, y los alimentos son estos buenos alimentos, que no son palabras de Pablo, pero las utiliza para desarrollar un argumento, igual está usando esta cita para desarrollar el argumento que viene a continuación. Y reconoció Pablo entonces en esta consigna que había cierto grado de verdad, ¿sí? Sin embargo, la modificó afirmando que no expresaba toda la verdad. Entonces, ¿es el matrimonio digno de elogio o los cristianos deben permanecer solteros? La pregunta la podemos formular de una forma más amplia. ¿Es la abstinencia sexual siempre preferible a la indulgencia sexual? Pablo fue precavido cuando abordó el tema. Sin embargo, al final afirmó lo bueno del sexo dentro del matrimonio, ¿no? Se negó a apoyar la afirmación en cuanto a que la abstinencia en todas circunstancias, la abstinencia en todas circunstancias constituye una virtud, ¿no? En todo caso, Pablo dijo en su lugar, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo, ¿no? Cualquiera que sea el mérito que podría haber tenido la frase lo mejor para hombres y mujeres sería no tener relaciones sexuales, Pablo señaló lo obvio, ¿no? Porque, ¿qué es lo obvio en la iglesia de Corinto? La fornicación estaba ocurriendo porque el deseo físico es fuerte, ¿no? Ese es lo obvio. El problema, o sea, las preguntas se dan por el problema del capítulo 6. Entonces, Pablo se da cuenta que aquí hay lo que Pablo se da cuenta de lo que nosotros nos hemos dado cuenta, que aquí en Corinto el problema es que el deseo físico es fuerte y los cristianos de la congregación de Corinto estaban incurriendo en fornicación. En el versículo 3, aún así, la expresión sexual no es la más básica de las necesidades humanas provistas en el compromiso entre hombre y mujer. Es, no obstante, importante. O sea, Pablo dijo que los esposos y esposas tienen el deber mutuo de satisfacer las necesidades sexuales de sus cónyuges, ¿no? La abstinencia sexual no es una decisión que el esposo o la esposa tomen solo. Cuando Pablo escribió, el marido debe cumplir el deber conyugal con su esposa, lo mismo que la mujer con su esposo, quiso decir que los esposos y esposas deben ser considerados uno con el otro. ajá. Ajá.
¿Se entiende? Están Ujú. en un mismo rango. O sea, no es que la esposa tenga que cumplir con el esposo, sino que también el esposo tiene que cumplir con el esposo, ¿no? No estaba sugiriendo que el cuerpo de uno debía ser ofrecido al otro como una mera cuestión de deber conyugal, ¿no? Estaba afirmando que la satisfacción sexual de un hombre y una mujer es bendecida por Dios dentro de la relación matrimonial, ¿no? Si Pablo habla de esto es porque Dios no solamente lo permite, sino que lo bendice. Y ten en cuenta esa palabra bendición a lo largo de lo que vamos a estar leyendo en esta primera parte del capítulo 7, porque el capítulo 7 después va a tratar de otro tema. Pero esta primera parte del capítulo 7 habla específicamente de las relaciones sexuales en diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Del ser humano, ¿no? En el versículo 4, la afirmación de Pablo en cuanto a que ni el esposo ni la esposa tienen un dominio completo sobre su propio cuerpo, sin duda sonaba extraña para aquellos que vivían en la sociedad como la sociedad de Corinto, una sociedad grecorromana del siglo I. En su cultura pagana dominada por los hombres, habrían dado por sentado que el esposo tenía autoridad sobre el cuerpo de su esposa, ¿no? ¿No? Eso de repente es lo que nosotros hemos podido pensar antes de leer este pasaje, ¿no? Habría sido más difícil que los hombres aceptar que la mujer también tenía autoridad sobre el cuerpo de su esposo. La enseñanza del apóstol hizo que los esposos y esposas fueran iguales, ¿no? El versículo 4 dice, la esposa ya no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposo, y tampoco el esposo tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposa, ¿no? Justo entra Mariela y me acabo de acordar lo que Mariela me preguntó el miércoles pasado, este, ¿por qué usaba Pablo la analogía de Génesis de que uno, que ya no es esposo, esposa, sino que son una sola carne, ¿no? Cuando se refería a estas personas que se juntaban, ¿no? Estos hombres que se juntaban con prostitutas, ¿no? Es que estaba hablando de esto. Eh, pa- Dios bendice la unión sexual dentro del matrimonio, ¿no? Casarse con él es volverse uno con esa persona, es Dice, entregarse a sí mismo y reclamar al cónyuge como parte de sí mismo. En el matrimonio. por Ujú. eso dice que si te casas con prostituta es tu esposa, pues no. No, no. Hay una Si parte. si tú estás, o sea, es como estás rompiendo, o sea, tú cuando estás casado, eres uno con tu esposa, es uno con tu esposa, o yo en mi caso, ¿no? Yo uno con mi esposa y estoy unido a Dios. Si yo me Sí. entrego mi cuerpo, o estoy con uno, en el caso del capítulo 6 que mencionaba, ¿no? Estas personas que se juntan con unas prostitutas están metiendo Uniendo su cuerpo. su cuerpo al pecado, pero tú eres de Dios, o sea, estás contaminando o sea, Pero si te casas, ella es tu esposa. claro. Hay un capítulo, ¿quién se casa con una prostituta? Gomer, creo, no me acuerdo ahorita, ¿qué Pero libro de la Biblia? En Corintios, ¿sabes que en Corintios también hay que las mujeres habían prostitutas? Lo que yo he leído de Corintios, estaba investigando cómo era Corintios y dice Ujú, que habían las prostitutas de alto nivel, de como decir damas de compañías que eran con los políticos, por decirte políticos, pero eran como ujú. por decirte los que gobernaban. Después venían las de clase media y después venían las pobres y después venían las esclavas que también ¿cómo se llama? Las prostituía, pero el dinero era para el dueño de las esclavas. Entonces se ve bastante perdición ahí en esa ciudad, pues, ¿no? En esa sociedad, digamos, ¿no? Claro, pero era Y por eso hay permitido, una ¿no? parte que también que el mío, Pero no era perfecto sí, en ese entonces. Ujú. qué feo de esa época, ¿verdad? Bueno, Bueno, pero pero ahora también hay acá, ahora también hay en Lima y también hay en Colombia las damas ¿cómo se llaman? Le llaman no sé, de tarjeta, no sé de qué, bueno, algo así.
Acuérdense ustedes también en Corinto había, y Pablo le incluye por alguna razón cuando menciona los pecados de índole sexual, ¿no? Sí, Incluye idolatría, ¿no? ¿Y por qué sí, incluye idolatría? Porque había prostitución sagrada en los templos. Acuérdense así que en es. Corinto había un templo afrodita, ¿no? Entonces, Ujú. dentro del culto de Afrodita estaba la prostitución, ¿no? Entonces, no es casualidad, sí, acordándonos un poco de lo que dice Pablo en el capítulo 6, que haya incluido la idolatría 9, dentro, ¿no? Versículo a ver, 9, ¿no? sí, Ni los sí. fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con, o sea, ¿no? Ahí solamente hay un pecado que no es, entre comillas, no sería de lo sexual, pero sí, ¿no? Porque la idolatría sí incluye, en el caso de Corinto, incluye inmoralidad sexual, ¿no? Entonces, vamos a terminar con la idea Ujú. y Ya, vamos a comentar unas cosas. En el matrimonio, la persona entrega los derechos exclusivos de su cuerpo. La expresión sexual es mutua, no es, no es un favor a ser concedido ni retenido. La consideración y el respeto para con las necesidades y deseos del esposo y la esposa son fundamentales, ¿no? En el versículo 5, con estas ideas en mente, Pablo les presentó a los cristianos una franca prohibición, ¿no? ¿No? Pablo les va a prohibir algo. No se nieguen el uno al otro, ¿no? Una prohibición, y eso tiene que ver un poco con lo que quiere decir el texto en griego, ¿sí? Por eso es que lo estoy aclarando. En español no tendría mucho sentido que le haga esta expresión, esta aclaración, ¿sí? Una prohibición podría ser al menos de dos tipos, ¿no? Puede que les mande a otros que nunca comiencen lo que está prohibido o podría mandarles que dejen de hacer lo que están en proceso de hacer. Ahora, en griego, claramente hace la distinción entre dos tipos de prohibición, ¿no? En el español, no. O sea, si ustedes leen, no se nieguen el uno al otro, o sea, es como puede decir, no lo están haciendo o lo están haciendo, pero no es claro, pero en griego sí, ¿sí? Pablo le dijo a los corintios que dejaran de hacer lo que estaban haciendo, ¿no? O sea, ellos sí se negaban uno al otro, ¿no? En cualquier grado en que los esposos y esposas hayan estado privando derechos conyugales, se estaban conduciendo de una manera inaceptable para cristianos. Cristo no impuso restricciones a la intimidad entre el matrimonio. El sexo no es intrínsecamente malo ni debilitante. Es un don que Dios ha dado al marido y su mujer, tanto para compartir el amor mutuo como para la procreación de la raza. Una excepción en la regla general cruzó la mente de Pablo, ¿no? Hay una excepción, ¿no? La prohibición era no se nieguen el uno al otro, pero hay una excepción. Y el texto nos dice lo siguiente: a no ser que por algún tiempo de mutuo consentimiento, una pareja deseaba renunciar a las relaciones sexuales para poder dedicarse a la oración, ¿no? En ese caso podían hacerlo, ¿no? Podían dejar de lado el tema sexual y para poder dedicarse a la oración. Es posible que Pablo mencionara esta excepción porque había sido la práctica de algunas parejas casadas en Corinto, ¿no? No encontró ningún daño en tal acuerdo, de hecho podía unir a la pareja más estrechamente a Dios y uno al otro. Pablo prohibió de cualquiera de las partes en un matrimonio cristiano privar unilateralmente al otro del contacto sexual. Modificó la prohibición con una excepción cuando las partes por consentimiento mutuo buscaban crecimiento espiritual. Dios, nuestro Dios, ha colocado un poderoso apetito o impulso sexual en la mayoría de hombres y mujeres, con el que nadie debe jugar. Satanás había usado el impulso y seguiría usándolo para atraer a personas por demás piadosas al pecado del tipo más autodestructivo. Cuando su tiempo de oración hubiera llegado a su fin, vuelvan luego a juntarse. No hacerlo sería permitirle al adversario, Satanás, tentarlos por no poder dominarse.
En el versículo 6, Pablo explicó, aunque esto lo digo más como concesión que como mandamiento. ¿Se acuerdan que el miércoles pasado hablamos de que Como consejo, ¿no? Concesiones con consejo. o sea, que explicamos de que había mandamientos apostólicos que eran que mandados por Jesús, ¿no? Habían mandamientos que eran por los apóstoles y habían como recomendaciones, ¿no? ¿No? Recomendaciones, ¿no? Entonces, Pablo poner esto, como digo, baja como concesión que como mandamiento, la palabra esto podría referirse a las amonestaciones de Pablo sobre el matrimonio. En este caso, la concesión concedida por Pablo era para que un cristiano se casara o no se casara, dependiendo de su propio don. Es más probable que esto, ¿no? Entre comillas esto, se refiera a la cuestión inmediatamente anterior sobre cristianos separándose unos de otros por un tiempo para poder dedicarse a la oración. El apóstol no estaba mandando ni recomendando la práctica, ¿no? Pablo quiso aclarar lo dicho. La abstinencia de una relación sexual con un cónyuge no constituía una señal de santidad, ¿no? No me hacía santo, o sea, no hacía santo al esposo o a la esposa el negarse las relaciones sexuales, ¿no? Ni tampoco haría que Dios favoreciera más la alabanza a las peticiones de la persona. La elección de los cónyuges de abstenerse de relaciones sexuales por un tiempo por consentimiento mutuo era estrictamente un asunto privado, ¿no? Pablo no está dando ninguna orden diciendo que tienen que orar, pues, no, no, es una cosa privada, acuerdo de ambas partes, ¿no? Nada más, ¿no? No es un mandamiento, es una concesión que se le puede dar, ¿no? Cada uno debe ver cómo soluciona eso dentro del ámbito del matrimonio. Aunque si bien Pablo aprobó la práctica, ¿no? Por vía de la concesión, no por mandamiento, no era necesariamente cierto que la oración sería efectiva gracias a la, ¿cómo digo? Gracias a a la abstinencia, ¿no? O sea, la oración no era más efectiva porque, pues, tuvimos un periodo de abstinencia, ¿no? Queda claro que las palabras de Pablo del hecho de que el patrimonio, incluyendo las relaciones íntimas dentro de él, es una forma de vida honorable y sagrada. En el versículo 7, y para terminar un poco el análisis de este primer pasaje que hemos leído hoy, cuando Pablo escribió, quisiera que todos los hombres fueran como yo, ¿no? Comprensiblemente quiso decir que deseaba que todos pudieran permanecer solteros. ¿Por qué hizo tal declaración después de defender la santidad de las relaciones matrimoniales? ¿No? ¿Por qué dijo esto? Una posibilidad es que el apóstol quiso decir que deseaba que las tentaciones sexuales no fueran tan fuertes para la mayoría de las personas. Lo siguiente queda claro, Pablo no retrocedió en su punto anterior, concedió que fuerzas que perturbaban la vida en familia dificultarían la coexistencia de la fidelidad matrimonial y la fidelidad a Cristo. El apóstol no arrojó ninguna sombra espiritual sobre nadie que careciera de su propia capacidad para abstenerse sexualmente, porque dijo, cada uno su propio don, algunos de alguna manera y otros de otra. La abstinencia le había permitido a él, a Pablo, dar su vida más completamente al servicio de Dios. Sin embargo, lo que era práctico para él no era necesariamente práctico para todos, ¿no? ¿Algún comentario? Sí, 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 A ver, porque vamos a si tú dejar te, por ejemplo, compartir para podernos ver las caras un ratito. Ya está. ya, mira, pienso, pienso de que si uno se dedica, digamos, como Pablo en sus viajes a formar iglesias, como él iba de viaje en viaje, y Ujú. piensa se dedica al Señor 100%, es mejor que sea soltero, pero también habla de los otros dones porque también como padres de familia, pues no, también están cumpliendo un mandato con esposos, procreando y todo lo demás, ¿no?
Entonces yo pienso de que es verdad que cada quien tiene sus dones. Ahora eso también juega un papel muy importante digamos, la fuerza de voluntad de cada persona para tener la abstinencia, ¿no? Ese es ya, digamos, sobre todo, ¿no? La gente que normalmente que todavía no se controla, creo que son los jóvenes, ¿no? Y actualmente tú vemos que los jóvenes ya prematuramente tienen relaciones sexuales hoy en día. Entonces, es educarlos ¿cómo se llama? En la abstinencia, en enseñarles la palabra de Dios y todo. Eso es en familias cristianas, pero no todos son cristianos, pues, ¿no? Y yo pienso que sí, si te vas a dedicar, como Pablo, que se dedicó 100% de su vida al Señor, es mejor mantenerse, digamos, y si no vas a saber abstenerte, es mejor casarte, ¿no? Y Bueno, si no vas, pero ojo, Sonia, que tú te puedes dedicar al Señor siendo casado, ¿no? Si no, no, sí, imagínate, no, no digo que ¿cuántos no, misioneros yo no andarían digo solteros? que no, yo no digo que no, pero yo me imagino que Pablo lo está diciendo, porque imagínate a Pablo en esos años, que ahora no, los vuelos demoran 6, 10 horas, te vas Mm, a Europa, te vas acá, esos viajes que él hacía de donde él iba, demoraron años, ¿no? sí, bueno, Muchos sí, meses, una años. vida, Entonces, una vida. imagínate dejar a su esposa. Yo me imagino por eso es que él decidió ser soltero, porque hay una parte que él dice, bueno, soltero como yo, ¿no? Pero es porque tú te estás dedicando, digamos, y en esas épocas no eran las épocas de ahora, pues, ¿no? Que tomas un vuelo y en 6 horas, 7 horas estás en el otro lado, ¿no? En 12 horas más, no sé. Bueno, no sé que te vayas a Australia más lejos, pero bueno, yo me refiero de que mucho tiene que ver, o sea, formar a los jóvenes hoy en día es digamos, en el tener dominio propio, Mm. Ahora, pienso, ¿no? hay un tema, por ejemplo, acá se me vienen a la idea varias cosas, ¿no? A la mente varias cosas, perdón. Me recuerdo en el que ¿se acuerdan de Eva Conley, ¿no? Sí la ubican, ¿no? Ella solía hacer, cada vez que venía, solía hacer charlas para las damas, ¿no? ¿No? Y en una de esas que decía charlas para las damas mencionaba eh, que ella ponía el caso de Venezuela, ¿no? Porque ella, Bob Brown y esos estuvieron mucho tiempo en Venezuela, ¿no? Decía, ¿no? En las latinas, las venezolanas solían cuando se molestaban con el esposo, ¿no? O tenían un desacuerdo por el esposo, o querían fastidiar al esposo, decía así, ¿no? Lo que solían hacer era negarle el sexo al esposo, ¿no? Friégate, decía, ¿no? No voy a estar contigo hasta que hagas algo, ¿no? Entonces, y lo que decía ella, Eva Conley, o sea, en su afán de tocar estos temas del sexo dentro de lo que nos dicen las escrituras, ¿no? Decía, estás introduciendo, ¿no? Al hacer eso, estas mujeres, decían, están introduciendo al diablo, lo que nos dicen las escrituras, ¿no? Porque el deseo carnal es fuerte, ¿no? Y tú no sabes lo que puede estar pasando en la cabeza del otro, o sea, si no se sabe controlar, ¿no? Ese es uno, ¿no? Ese es uno, ¿no? Y yo Porque... te pregunto por un Ujú, caso, por ejemplo, ujú. supongamos que el esposo es fornicador, saca la vuelta, aquí, qué Ah, sé ya, yo, ya. ya, Ajá. constantemente, ya, y la esposa ya no quiere, por eso, Ah, por eso, la esposa está pecando, porque y no me No, no, vas a no, no, decir no, que no. ya, no, Son, no, son- no hay no Sonia, estás en dos casos diferentes, ¿ah? claro, no es está eso, por pecando eso ella. te digo, porque aquí habla de los que la esposa que se niega, pero en ese Pero caso, no. en el caso que tú pusiste es un chantaje que ella le hace por cualquier discusión, pero Claro. en este caso, cuando la esposa se niega Pecado. porque hoy en día, por ejemplo, si el esposo saca la vuelta, puede traerle muchas enfermedades a las mujeres, ¿no? Entonces, hoy en día es así. No es como antes, ¿no? Que, bueno, se ignoraba todas las enfermedades que podía traer un esposo cuando saca la vuelta. Y si la esposa ya no quiere, por eso precisamente, porque es promiscuo,
Entonces, ahí Dios la juzga. Yo te pregunto eso. No, 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 porque no. No, Porque acá lo que dice el texto, o sea, o sea, en el texto, la Ujú. excusa era, la excusa, yo te estoy poniendo la excusa que comentó Eva, ¿no? Que, Ajá. que no es una excusa también inválida. O sea, yo no puedo, porque ella no, me cae mal, ¿no? Porque me cae mal, o estoy molesta, no estoy diciendo que haya cometido un pecado el hombre, pero así, eso es lo No, que ese explica. no, ese es Eso- otro pero caso, ese es un pues, pero capricho. es un porque capricho. se pelearon, Se porque se pelearon, no discutieron. lavó los platos y no quiso, ya. Pero el texto aquí, el texto aquí en el explorador acá, el capítulo 7, lo que hemos leído, ¿cuál era la excusa de las Ujú, mujeres o cuál era la excusa de los hombres para no tener relaciones sexuales con sus esposas, sus esposos? No, es que quiero vivir una vida más cristiana y me voy a abstener de eso, ¿no? Entonces, ujú, Pablo dice, no, oye, no te hace más cristiano, ni tus oraciones van a ser más santas, ¿no? O van a ser mejor escuchadas por Dios, porque le estés negando, ¿no? El derecho que tiene tu esposo o tu esposa de tener relaciones sexuales conmigo, ¿no? Porque tu cuerpo ya no es tu cuerpo, ujú. tanto esposa, mujer. Y Pablo, ojo, que lo está poniendo en un mismo nivel. O sea, la obligación es tanto el uno para el otro. O sea, no es que, O sea, no es igual, como, el hombre y la ah, mujer igual. correcto. Porque, como les mencionaba, es decir, en la sociedad de Corinto, como de repente una sociedad machista como la que tenemos en Perú, por ejemplo, ¿no? No, el Sí. hombre dice, bueno, yo quiero, pero mi esposa tiene que querer, ¿no? Entonces, y sin considerar que también la esposa puede querer estar con el esposo. Entonces, es mutuo, o sea, y ya no te pertenece, tu cuerpo no te pertenece a ti, ¿no? Entonces, el cuerpo es una sola persona con tu esposo o tu esposa, ¿no? Ese es Julio, Sí, Ramosito. pero estamos hablando entre personas cristianas, ¿no? Ajá. No, es que Entonces se supone, se entiende de que si eres cristiano, pues tienes conocimiento en este caso. Bueno, vámonos al caso actual, ¿no? Tenemos conocimiento de la palabra sí. de Dios, ¿no? O sea, si a mí el Señor me explica que tengo que tener, o sea, no es que sea una negación, sino que se llega a un acuerdo, ¿no? Y se conversa, ¿no? El por qué, ¿no? Entonces, no, vamos a dedicarnos a la oración o decidimos no hacerlo, ¿no? Porque si agarra y el tipo agarra y dice, tú no quieres conmigo, entonces me busco otra, entonces no es cristiano, pues, ¿no? Ese es un mundano, o sea, gente que no tiene conocimiento incluso, ¿no? Es un Y eso pasa incrédulo. cuando a veces la pareja, pues, en este caso, los dos no son cristianos. Y aquí quiero acotar lo que dijo la hermana Sonia, si es pecado, ¿no? Sí, pero si le está engañando, ¿no? Es pecado, pues, o sea, ahí, la palabra le autoriza incluso hasta el divorcio, cuando hay infidelidad y cosas así, entonces está permitido en ese caso. Ujú. Mm, Pero lo ojo que dice, lo que ¿no? dice, ojo en el que dice el versículo 5, ¿ah? El versículo 5. No se nieguen uno al otro, a no ser que por un tiempo, como tú dices, Ramón, mutuo consentimiento para dedicarse a la oración, ¿no? A mutuo acuerdo, pero vuelvan luego a juntarse. No sea que Satanás los tiente por no poder dominarse. O sea, decir, Es que acá viene sí, el crecimiento espiritual, pues, o sea, yo soy cristiano, pero de repente mi carnalidad no me da para tanto como para un par de días, ¿no? El tercero ya caigo, ¿no? no, pero digamos de que si esto se vuelve, o sea, el negarse, se vuelve un hábito, No, ya no, no. entonces Ese es el negamos por capricho. lo que Pablo dice es que no vaya a ser que Satanás los siente, ¿no? Imagínate, ¿no? Ahí, Porque puede hacer caso, imagínate, ¿no? Ahí, pareja, no, hace un mes, 2 meses que no tenemos intimidad, no tengo intimidad, entonces ya la persona pues está pensando, ya ve a la vecina, la ve con otros ojos, entonces todo, pero a eso voy, o Dos sea, preguntas, Julito. la naturaleza carnal del ser humano no es para jugar, o sea, eso no, que no, te no. puede, o sea, es algo que no se habla porque nuestra sociedad es muy pudorosa, no se habla, pero la Biblia nos dice claramente
de que es como jugar con fuego, te puedes quemar, ¿no? Sí, Juanito, ibas a decir algo, Juanito. Dos preguntitas tengo. Una, un matrimonio donde se unen dos parejas que uno es cristiano y el otro no, ¿es pecado? No, No, y No el es capítulo pecado. 7 va a hablar de eso más adelante. Ah, caramba, sí me Claro. La Sí, otra pregunta, la otra pregunta, ¿es pecado que la pareja conviva y no se case por mucho tiempo? Hay muchas Ahí parejas sí es que se pecado. casan cuando ya sus hijos tan grandes, ¿no? Sí, entonces. claro, ahora, hay que analizar cómo es el tema de la convivencia y demás cosas, ¿no? Cuando Porque dice, Pecado. Julio, cuando dice mucho tiempo, ya. ya es patrimonio, ya, hasta la ley lo dice, ¿no? La ley dice ya cuando la Bueno, la hasta ley la convivencia, dijo, ¿no? ley pero dice ahora cinco años, lo aplica, pues, ¿no? La no, ley ya 5 años de convivencia, 5 años de convivencia, tienes todos los derechos de esposa, igualito. sí, la ley lo dice, ¿ah? Ah, la ley Claro, terrenal. claro, y Sí, ojo que pero Dios también, Dios, También. la pero ojo que unión, Dios, la Dios, unión. respeta mucho lo que es las leyes civiles, ¿no? O sea, ese Por aspecto, eso, Es el hombre. sí, Crea pero, matrimonio, matrimonio. pero también hay una parte, no sé dónde le he leído, que dice que donde donde la carne se une, ya es considerado matrimonio. Para Dios ya es una unión. claro, pero ahora No las sé dónde he leído eso. circunstancias y eso también lo va a hablar más adelante el capítulo 7, ¿no? Sobre las circunstancias en las que nosotros llegamos a Dios, ¿no? Porque nosotros podemos llegar a Dios a los de nacimiento, a los 15 años, a los 20 años, Yo, por ¿no? ejemplo, casada, ya llegué a Dios. Entonces, mi esposo siguió siendo incrédulo, pero yo me volví cristiana, pero él siguió Mm, siendo incrédulo. ujú. Eh, eh, Entonces pero pero llegamos, yo llegué, claro. hay que analizar cada caso a partir de que nosotros llegamos a Dios, ¿no? Porque, por ejemplo, va a tratar más adelante, ¿no? Lo que preguntaba Juanito, ¿no? Uno es cristiano, otro es incrédulo, o va a tratar diferentes casos este capítulo 7 en el sentido de que ahora hemos leído de lo que son matrimonios, ¿no? Ujú. ¿No? Un problema de matrimonio. Entonces, acá hay dos personas que están casadas y tienen un tema que se ha suscitado aquí en Corinto, ¿no? Que han dado una importancia de repente equivocada al cristianismo, de decir, bueno, vamos a vivir, ¿no? Es impuro todo, ¿no? El sexo es impuro, inclusive dentro del matrimonio, entonces habían personas que se negaban unos a otros, ¿no? Pero Pablo hace la aclaración de que esto no es así, y que si es que llegaban efectivamente a un mutuo acuerdo para orar, podían hacerlo. Es como decir, esto no es esto que quede claro que esto no era una ley, no era una ordenanza apostólica. Esto era una concesión que se tomaban las parejas dentro de la privacidad, de la intimidad de su relación matrimonial. O sea, Pablo no se estaba metiendo. O sea, bueno, si van a hacer esto, háganlo, pero si se llegan a un acuerdo y ustedes ya verán, pues, ¿no? Pero lo que sí no deben de dejar de hacer como mandamiento apostólico es, capítulo 5 primera parte, no se nieguen uno al otro. Esa es la orden. Lo otro es concesión. Lo otro, bueno, si quieren, ¿no? Si se ponen de acuerdo y quieren orar, bien, ¿no? Pero la orden apostólica es no se nieguen uno al otro. ¿No? Esa es la orden, o sea, ese es el mandato apostólico, ¿no? Eso por Julio, eso que yo te quiero hacer una pregunta. sí, Julio, ¿me escuchas? Quiero hacerte sí, una pregunta. No sé sí. si entra en este tema, pero es matrimonio. Dos jóvenes cristianos que deciden casarse porque, ¿cómo se llama? Para no cometer pecado y ya se apresuran y se quieren casar por no estar en pecado, no de fornicación ni nada de eso. Ujú. Y después se dan cuenta de que estaban equivocados. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es eso? ¿Cómo
cómo, digamos, se equivocan así, solamente por no cometer pecados se casan. Eso yo les preguntaría sobre qué están construyendo ese matrimonio. Sí, Claro, ahí no porque hay son, amor. Ahí no hay porque por sentimiento, ejemplo, no hay después amor, no de, es escúchame, deseo, ¿no? después de 11 Ujú. años, 11 años, con 2 niños, una de 6 y una de 4, se están separando. Entonces, ¿por qué? Porque el chico dice que no, ahora está en bohemio, está tocando la guitarra, se comenzó, y a la esposa le ha rogado todo, y al final, ahora él quiere que le digan a los niños que ya se van a separar, y entonces ya ha dicho que mientras que no sea un divorcio legal, no le va a decir a los niños nada. Entonces, a las finales, porque ella no quiere decirle a sus hijos que están separados, sino que está, ¿no? Y ella dice que mientras que no sea un divorcio legal, no le va a decir a sus hijos que está, pero él ya quiere que le digan, pero ya empezó él también a salir por ahí con alguien y todo lo demás, después de 11 años de matrimonio. Ahora, yo te voy Entonces, pero a, claro, se casaron así, jovencitos, para no, enamorados de colegio y todo, y para no pecar, dice que decidieron casarse. ujú. Eso es lo que, Bueno, eso es por eso yo digo, lo que pasa mucho en Estados Unidos. Y Bari nos puede compartir eso, ¿no? Mira, hace poco se ha casado la hija de Paul. Y creo que ni 20 años tiene la jovencito. niña, 21 años, 20 años creo que tiene. No Eh, menos, porque tenía un año mayor que eh, Morgan. Morgan recién va a cumplir 18. La niña, dices. la Es niña, que ya no hay niña, ah, pues. ya se casó la niña. Ya, pero Después de 21 ya no es Elenita niña. tiene un año mayor que Morgan. O sea, Elenita tiene 19 porque Morgan va a cumplir 18 a fin de año. Sí, allá se casan bien jóvenes. Ahora, y se casan jóvenes justamente por eso, ¿no? O digamos que la mentalidad es que, bueno, los chicos ya, sus hormonas, ¿no? Se están enamorados, ya cásense, ¿no? Pero ahora lo que tú me dices que se ha separado después de 11 años de Con niños y matrimonio, todo. con niños y Sí. todo, ¿no? Es que uno no construye el matrimonio solamente pues porque me veo bien, porque la apariencia se va con los años, ¿no? ¿No? Es sobre qué construye su matrimonio. Si no construye su matrimonio sobre Dios, o sea, teniendo a Dios como base un matrimonio, pues pasan estas cosas, ¿no? No, Cristo no ha estado entre ellos. Ujú. No, ya puedes tener las mejores intenciones del mundo. Recibieron preparación, ellos recibieron preparación de la iglesia del padre, que dice que son especialistas en preparar para el Y matrimonio, es para verdad, dar charlas de matrimonio. son Y sin embargo, ellos son especialistas restaurando matrimonios. restaurando. Eso es lo que yo he aprendido, porque yo nunca había escuchado de la iglesia del padre. Y Pero ahora, ahora me he enterado por varias personas que su especialidad es restaurar matrimonios. O sea, a esa iglesia van muchos matrimonios rotos. sí, pero Y no ellos quiere ir al hacen, chico, no quiere ir al chico. Y él, ellos lo que ellos hacen los es, prepararon para la boda. Ellos los prepararon para la boda. ellos lo que hacen es reconciliación. O sea, no solamente perdón, o sea, es todo un proceso, los estudios, clases, un montón de cosas, ¿no? Bueno, ¿no? Bien si hay alguien que puede ayudar a las parejas que están, ¿no? Claro, pero si no pones, si no abres tu corazón al Señor, no vas a conseguir nada. Sí. Por más sea quien por sea, más ayuda que te quieran dar. por más iglesia que sea, o sea, si no está el Señor entre la pareja, no funciona. Porque al final el predicador, pues, no es mago, pues, ¿no? No, pues. El pastor, predicador, o como sea la iglesia que estemos. Bueno, la iglesia de Cristo no hay pastores, pero hay predicadores, hay ¿no? Evangelistas, o sea, ¿no? Nosotros podemos ir con todo el corazón y, ¿no? No con lo que digamos nosotros, lo que dice la escritura, ¿no? Pero si la otra persona tiene endurecido el corazón, No se ¿no? puede. No se puede, pues, ¿no? Lamentablemente es así, ¿no? A él Entonces, lo ha jalado las cosas del mundo ahora. Sí. La guitarra, la bohemia, encontrarse con amigos para estar en bohemias, tomando y qué sé yo, y con chicas nuevas. El mundo lo ha jalado ahí. La gente bueno, del mundo. esos casos, pues, no queda orar nomás para ver si, Sí, pues, porque decir nada más. digamos la esposa, los hijos, pues, ¿no? Los hijos más que todo, ¿no? O sea, porque
Ellos no A mí entienden, me da pues. pena los niños. Mm. Bueno, entonces, creo que no tenemos mucho más que comentar de estos primeros 7 versículos. Avanzamos a los siguientes que vendrían a ser, a ver, 8. del El 8 8. al 11. Del 8 al 11 vamos a leer ahora, ¿sí? Del 8 al 11. Que va a hablar de otro grupo de personas, ¿no? Entonces leemos aquí capítulo 7, versículo 8 al 11, que dice, a los solteros y a las viudas les digo que sería bueno que se quedaran como yo. Pero si no pueden dominarse, que se casen, pues es mejor casarse que arder de pasión. Pero a los que están unidos en matrimonio les doy este mandato, que en realidad no es mío, sino del Señor, que la esposa no se separe del esposo. Pero en caso de separarse, perdón, que no se vuelva a casar o que se reconcilie con su esposo, de la misma manera que el esposo no abandone a su mujer. Entonces aquí está hablando ya no está hablando de los matrimonios, sino está hablando a las solteros y a las viudas, ¿no? Viuda. Entonces, es otro grupo de personas, ¿no? Entonces vamos a compartir pantalla para un poco analizar lo que estamos hablando y de ahí compartimos nuestras opiniones, ¿no? En el versículo 8 Pablo se dirigiría más adelante, ¿no? A las vírgenes solteras y a las viudas, ¿no? Eso más adelante, ¿no? O sea, en el capítulo 7, el versículo 25 al 31, se dirigiría a las vírgenes solteras y a las viudas en el capítulo 7 también, de versículos 39 y 40. Entonces, acá se está dirigiendo a los solteros, o sea, hombres solteros, y a las mujeres viudas, ¿no? Acá son dos grupos bien específicos, hombres solteros y mujeres viudas, ¿ya? Tal vez consideraba que los cristianos corintios, como los de hoy, podrían haber sido solteros debido a una variedad de razones. Algunos eran probablemente jóvenes que nunca habían estado casados. Sin embargo, otros podrían haber sido divorciados o sus cónyuges podrían haber muerto. Entonces, solteros, ¿no? Hombres solteros podría ser viudos, ¿no? No todos los solteros de Corinto eran vírgenes, sin embargo, hay razón para creer que el apóstol tenía en mente un grupo específico de solteros no vírgenes, ¿no? Puesto que Pablo posteriormente ofreció instrucciones separadas para las vírgenes y las viudas, en este contexto los solteros y las viudas podrían querer indicar específicamente hombres y mujeres cuyos cónyuges habían muerto. Entonces, por el mismo texto que hemos leído, ¿no? Entonces, estos solteros, y como está hablando de solteros y viudas, entonces serían viudos y viudas, ¿no? Podríamos decir eso, ¿no? Que Pablo está dirigiéndose a ese grupo, ¿no? Los solteros, y acá yo le he puesto solteros entre comillas, probablemente se refieren a los viudos, ¿no? Si ese es el caso, es más fácil de entender por qué Pablo repitió la idea del versículo 7, ¿no? A los solteros y a las viudas escribió que sería bueno que se quedaran como yo, es decir, solteros, ¿no? No, repitió la idea, ¿se acuerdan? No es que, no es que haya leído un versículo otra vez, sino que el versículo 7 lo repite en el versículo 8, ¿no? También, también. ¿Te acuerdas, Sonia, que me decías que Ujú. Pablo era muy probable que haya sido viudo? Sí, Este es un pasaje que da a entender o que podríamos inferir esa idea, ¿no? Porque acá al hablar de los viudos, dice, ¿no? Sería mejor que se queden como yo. O sea, quiere decir que también es viudo, pero sí, él porque permanece soltero, ¿no? como judío tenía que cumplir en casarse.
Entonces, todo judío tenía que cumplir como casarse. Y él antes de convertirse, él debe haber sido casado. De repente se casó, de Ujú. repente se Y murió su quedó esposa viudo, antes de que se convierta cristiano. de repente quedó viudo después, ¿no? Puede Antes era ser. cristiano. O antes de Claro, ser pero, cristiano. claro, antes de ser cristiano No, ya era antes viudo. de ser cristiano, porque él era muy cumplidor de la ley judía. Él perseguía a los cristianos, entonces él debe haber cumplido con toda la ley judía y una de la ley era obligado a casarse, Ujú. estaba obligado. Entonces, se dan No. cuenta que acá podemos, o sea, podríamos usar estos pasajes como argumento para decir, bueno, si es que queríamos decirlo, ¿no? Pero no es el tema del texto en realidad, pero No, pero no, pero entonces, decir, bueno, Pablo pareciera que sí estuvo casado y es viudo, ¿no? Porque dice, ¿no? Porque al dirigirse en estos del 8 al 11 a los viudos, o sea, tanto hombres y mujeres viudos, dice, que repite lo que dijo la idea del capítulo del versículo 7, ¿no? Que sería bueno que se quedaran solteros como yo, ¿no? Se quedara. Se quedaran, sería bueno, porque el don, o sea, Pablo dice, ¿no? Yo tengo ese don de, de, de continencia, abstinencia, ¿no? Él lo tiene, ¿no? Pero él sabe que no todos lo tienen, ¿no? Es una recomendación que él da, ¿no? Y en el versículo 9 dice, si bien era aconsejable que las viudas y los viudos permanecieran solteros en este tiempo, también era aceptable que se casaran. En muchos casos, la falta de continencia contribuye a la autoindulgencia del pecado, ¿no? Y acá le he puesto la continencia, que en griego es enkrateia, es uno de los dos rasgos comunes tanto del fruto los frutos del espíritu en Gálatas 5:23, que en Gálatas 5:23 se usa la misma templanza, ¿no? Como uno de la lista de las virtudes cristianas, también en segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 6, que es dominio propio. Entonces, una persona soltera sin continencia probablemente estaría tentada a buscar expresión sexual fuera del matrimonio, lo cual sí es un pecado, ¿no? Tener sexo fuera del matrimonio es pecado. Entonces, si no tienes el fruto de templanza, si no tienes dominio propio, ¿no? Y eres viudo, viuda, y podría ser una puerta abierta a lo que podría ser una puerta abierta al pecado, ¿no? Entonces, si Pablo estaba dirigiéndose a hombres y mujeres cuyos cónyuges habían muerto, algunos de los hombres podrían haber mostrado, ¿no?, su falta de continencia recurriendo a prostitutas, una manera inaceptable de satisfacer el deseo. Esto lo hemos visto nosotros en el capítulo anterior, ¿no? Más específicamente en el versículo del 15 al 20 del capítulo 6, ¿no? Para los que tenían continencia, entonces era mejor permanecer solteros. Entonces dijo, pues es mejor casarse que arder en pasión, ¿no? Eso lo dice en la Reina Valera del 60, ¿no? Sí, Reina Valera del 60 sí tiene esa expresión de arder en pasión, ¿no? O de estarse quemando. El fuego, ahora, ojo, ¿por qué usa Pablo la analogía de fuego, ¿no? El fuego y la quema a menudo se asocian con el juicio en las escrituras. Las pasiones podrían consumir a los vivos de manera que el resultado fuera la eterna separación de Dios en juicio ardiente. Pablo estaba diciendo que aquellos que estaban cometiendo pecados sexuales deberían casarse en lugar de ser consumidos por la pasión. En ese contexto, la preocupación del apóstol no era tanto los jóvenes, ¿no? No acá no está hablando de jovencitos con las hormonas alborotadas, sino de adultos que podían carecer de continencia, ¿no? Las tentaciones sexuales no son exclusivas de los jóvenes, ¿no? Solemos pensar que solamente los que son jovencitos tienen deseo, pero no, los adultos no, ¿no? Los que son mayores no, ¿no? Pero no es así, Pablo está tocando el tema de manera directa, ¿no? Si son viudos y tienen estas dos, cásense de nuevo. De versículos 10 y Lo 11. que,
No, Ahí yo lo está. que me refiero es que hoy en día Sí, la juventud empieza muy temprano a tener sexo, a eso me refiero yo. claro. Los jovencitos andan en sus locuras ahora y ahora con esto, este problema del LGTB, de esto, Mm, ya les meten en la cabeza de que todo es normal, mm. cualquier cosa es normal. La OEA, la ONU, esos son los organismos internacionales que están apoyando estas ideas, ¿no? Mm. Sí, pues bueno, hay todo un adoctrinamiento, pero bueno, eso es eso pues como cristianos hay que tocarlo con pinzas, porque yo tampoco estoy de acuerdo con este colectivo, con mi familia No Te Metas, porque ya son agresivos, ¿no? O sea, eso no es una guerra. Acá lo que debe primar, o sea, ante todo, es la dignidad del ser humano, ¿no? Entonces, si yo Sí. empiezo a insultar al otro porque piensa Ah, diferente, o bueno, sea, es que entonces, ya, ¿no? es que si no lo haces alturadamente, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en contra. Por ejemplo, el otro día me pasaron un video de un nido donde la profesora ha disfrazado a la niña de hombre y la niña está vestida y inclusive intercambian anillos, tienen el ramo y todavía todos los demás compañeritos del nido están en el banquete de la boda. La boda obviamente es ficticia, ya vistieron a la niña de varón. El daño que le están haciendo a esa criatura. Y están en un colegio, y el colegio, una directora, y la directora superiores, Ministerio de Educación. Entonces, Mm, quiere decir que el gobierno está apoyando que les metan esas ideas a los niños. Estamos hablando de Chile, me han mandado el video. Entonces yo digo, yo, profesora, yo, en mi situación, prefiero perder el trabajo antes de ser cómplice de semejante maldad, porque a esa niña le están metiendo la idea de que puede ser hombre aunque sea su sexo femenino, están malográndoles la mente. Entonces ya vamos a ver un Sodoma y Gomorra mundial. Ya no va a ser Sodoma y Gomorra dos ciudades, va a ser el mundo entero mm, Sodoma y Gomorra, mm, porque les están dando una idea equivocada de la realidad, cuando sabemos que el hombre y la mujer, los que son médicos saben que son diferentes, son, hombre y mujer físicamente, químicamente, biológicamente son diferentes. No hay que un hombre puede ser mujer y que le salió, esos son cuentos. Porque así, ahora que haya excepciones de hermafroditas puede ser, pero son casos aislados, pero no que den esas ideas a los niños. Yo estoy en contra que se meta con los niños, porque es distorsionar la mente y enfermar la mente de los niños. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero claro, no soy de lisuras, no soy de gritarles, de insultarlos, y respeto a un gay que respeto, porque a donde sepas que ese gay, mañana más tarde no lo juzgo, pero donde se convierte en cristiano y deje de ser gay, porque se han dado casos. mm, Entonces, no soy yo quien para juzgarlo por los motivos que lo llevó. Se merecen todo el respeto, pero sí me molesta que se metan con los niños. Sí me molesta. Eso claro, sí me molesta a mí porque es mucha maldad, mucha maldad. Y de eso hay gente que no, pues que no, esa profesora, por seguramente su sueldo, no la vote y está de acuerdo y hace la fiestita homosexual. Bueno, en fin, estamos mal. estamos mal. Como sociedad estamos Sí, mal. la sociedad, Mira, como sociedad estamos mal. mm, Pero nosotros tenemos, como dicen, nosotros los cristianos somos la sal, tenemos que enseñarles, darle el gustito diferente, señales. Así, Dios, la claro, luz y la sal, dice la Santa somos la que luz y habla. la sal, ¿no? Es verdad, Sonia, es Ajá. verdad. Bueno, Ujú. vamos a terminar la idea de este pasaje cortito. Ya, Bueno, el versículo 10 y 11 dice, las personas casadas no debían abandonar sus compromisos matrimoniales. En eso nos tenemos claro, ¿no? Que la esposa no se separe del esposo y de la misma manera que el esposo no abandone a su mujer. Los cristianos tienen que tener cuidado al distinguir, y eso es lo que les vengo diciendo, entre lo que Pablo citó del Señor y lo que Pablo ofreció como apóstol del Señor, ¿no? Hay diferencia entre un mandato apostólico y un mandato directo de Dios, del Señor, de Jesús. Guiados por el Espíritu, las palabras del apóstol fueron autoritativas para los creyentes. No quiero decir que lo que Pablo da, los mandamientos que Pablo da,
a la iglesia no tengan autoridad, porque vienen de inspiración divina. El Espíritu Santo. Claro, ajá. En sus escritos, Pablo, la ausencia de un pronunciamiento divino no debe considerarse como una falta de autoridad por parte de la iglesia, ¿no? Acuérdense que la primera carta, la carta a los Corintios arranca que Pablo dice, y apóstol de Jesús, o sea, él es el apóstol, por lo tanto, mi palabra tiene autoridad, ¿no? Puesto que el apóstol posteriormente abordó casos en los que solo un cónyuge en un matrimonio era cristiano, y eso es lo que preguntaba Juanito, ¿no? Eso lo vamos a ver en el versículos del 12 al 16 más adelante. La implicación de que las personas casadas en un presente pasaje eran parejas cristianas. Ninguno de los cónyuges en el matrimonio había de abandonar al otro. El divorcio no era una opción. Y acuérdense mucho de este pasaje cuando veamos más adelante lo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Pablo dice aquí que el esposo no se separe del esposo y de la misma manera que el esposo no abandone a su esposa. Cualquiera que pensaba que el divorcio era aconsejable porque el celibato en un estado más santo que en el matrimonio se equivocaba. El matrimonio y el hecho marital son santos. ¿Sí? Eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? El sexo dentro del matrimonio es santo, ¿no? Dios lo ve, Dios lo creó de esa manera para que sea dentro del matrimonio, ¿no? Habiendo declarado categóricamente que los matrimonios deben preservarse, el apóstol reconoció que las personas a veces, ¿no?, cometen errores cuando se casan. En circunstancias extraordinarias, reconoció el apóstol, la separación podía ser aconsejable. Sin embargo, dejó claro que las nuevas nupcias no eran una opción. En caso de separarse, que no se vuelvan a casar o que se reconcilie con su esposo. Una esposa que abandonaba a su marido había de permanecer soltera o reconciliarse con él. El apóstol no ofreció excepciones a esta regla. Lo que aplicaba al esposo también aplicaba al esposo, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Si ya hemos hablado de que tienen igual de derechos, igual de condiciones, si dice aquí Pablo, que si la esposa no se vuelve a casar, se separa, entonces también el esposo que se separa no debe volver a casarse. Pablo se va a dirigir a ambos en igualdad de condiciones. ¿Sí? Entonces, Pablo aquí no era está. machista, Pablo no era machista. No, no era Pablo no era machista, machista. porque el cristianismo no es machismo. Pero mucha gente piensa eso, ¿no? El Sí, cristianismo no creo. es machismo. Dice que el varón es la cabeza, entonces de ahí parte. A ver, Julio, tú mencionas, lo que acabas de mencionar es interesante. Dice, el varón es cabeza de familia. claro, Sí, pero la gente lo pero, generaliza pensando que es el que va a mandar, pues. pero no, es lo mismo es como que Cristo es la cabeza de la iglesia. Claro, eso lo entendemos porque ya sabemos de la palabra ¿Mm? de Dios, ¿no? Pero si a alguien le dices, ¿no?, que el varón es el que manda y ya se la toma a pecho, no, yo soy el hombre, ¿no? Entonces yo tengo que mandar, pero eso no se da, pues no es así. En la parte espiritual el Señor nos explica, ¿no? Y esta es la comparación como el Señor es la cabeza de la iglesia, ¿no? Entonces eso es porque Él es el jefe, vamos a decir así, ¿no? En todo lo que Él nos tiene que enseñar y a nosotros obedecer. Igual nosotros en nuestro hogar también lo vamos a hacer de la misma manera que el Señor nos enseña, ¿no? Dirigir a nuestros hijos y a todos los que podamos en el camino del Señor, ¿no? Uh-huh. Yo te Ahora, quería hacer una pregunta, porque acá sí, creo que es claro esa parte que dice en el 11, y si se separa, quédese sin casar. Hablamos de los cristianos, tanto hombre como mujer, que y si te separas por las circunstancias que sea, ya no te tienes que casar. exacto. Eso es lo que dice Pablo, como Si mandamiento. te casas, estás frito. Estás casado. O sea, Por a lo eso, que le dice Pablo. es pecado. A ver, lo que dice Pablo aquí
Porque acá Pablo habla de dos cosas, ¿no? Este pasaje habla de dos cosas, como que cierra la idea del pasaje anterior que hemos leído, ¿no? ¿No? Pero habrá casos extremos, ¿no? Porque menciona ese, pero en caso de separarse, ¿no? Claro. Porque, Por porque es eso un, digo, porque es un no, pues, extremo, por ¿no? eso, si te separa, ya en el peor de los casos, no te puedes casar. No, A porque excepción, está, tengo entendido, no me acuerdo en qué parte está, si hay infidelidad sexual, ¿no? La parte de si tu pareja te engañó y ¿cómo se o sea, encontraron claro, con la mano en la masa, ¿no? ¿Ah? si hay fornicación, Ya, ahí. si hay fornicación por Ahí parte sí del puedo esposo y la casarme. esposa, Ahí sí puedo casarme. porque ahí el inocente, o sea, el que Claro, no, El inocente. el inocente, porque ¿cómo lo puedo decir? El que no pecó, ¿no? El que no claro, pecó, ¿no? claro. Pero No, caso porque, contrario, si no ocurre eso, o sea, no me tendría que casar, tanto el hombre no, como la mujer. claro, porque acá Pablo está hablando de un matrimonio cristiano. O sea, A eso vamos. está cerrando la idea de lo que hemos leído anteriormente. O sea, está hablando, la primera parte de lo del matrimonio cristiano, Ya. ¿no? Eh, pero puede, por eso digo, puede haber la capacidad que dentro de un matrimonio cristiano haya problemas tales, ¿no? De que la convivencia sea difícil, ¿no? De Porque poder, Pablo está en extremo, estamos hablando Pablo está hablando de un extremo, ¿no? Si fuese ese el caso, sepárense o reconcílense. O sea, no está diciendo, Claro, ahí bueno, siempre y cuando sepárense, sea la misma pareja, pues. claro, No, que se o sea, vuelve con tu se esposo o separan, esposa. en una o se separan, oportunidad. y se vuelven, o se separan y cada uno se queda por su lado solo, o únanse de nuevo, o sea, restauren el matrimonio, ¿no? Pero no está diciendo, bueno, este es o sea, como yo me llevo mal contigo, como pasaba la época de Moisés, ¿no? Moisés daba carta de divorcio, ¡pum! Porque porque no me gustó la comida como la preparaste, chavo, no te quiero, ¿no? Por poner un ejemplo un poco ridículo, suena ridículo, pero eso es lo que pasaba en Israel, ¿no? O sea, buscaban cualquier pretexto para, como se dice, abrirle la puerta a la esposa o que se vaya, ¿no? O ellos irse, ¿no? Y no es así. El matrimonio es sagrado para Dios. Pero evidentemente Pablo, como Moisés en su tiempo, puede haber visto problemas tales de que, bueno, o sea, mejor separarse. Pero ojo que el separarse no es una licencia para que si ustedes cada uno por su lado se vuelva a casar, no, ¿no? Se quedan solteros, se quedan solos o se reconcilian. O sea, esas son las dos salidas que le ve a eso, ¿no? A los matrimonios cristianos. Más adelante vamos a ver matrimonios que no son, pues, como lo que les mencionaba hace un ratito, ¿no? Hay matrimonios donde uno nomás es cristiano, que es otro tema. Y es un tema que también muchas iglesias lo están abordando mal, ¿no? Porque ahí como le dicen una licencia paulina, ¿no? De que, porque mi esposo, o sea, lo voy a adelantar un poquito, el hecho de que tu esposo o tu esposa no sea cristiano, no es como lo que mencionaba Ramón, o sea, no es fornicación. O sea, la fornicación sí rompe el vínculo matrimonial. Julio, es cuando ¿Mm? los dos se acercan, mejor dicho, cuando se han casado siendo incrédulos los dos. Pero si ya son cristianos que nacen desde que la familia los ha formado, tienen que buscar una del mismo yugo, del mismo, mejor dicho, de su misma creencia, porque es mejor. Es lo recomendable. No se da, no se da, Ujú. por experiencia no se da. No se da. No se da, pues. No, Bueno, no yo en No siempre. mi, yo en siempre, mi no caso, siempre. bueno, yo en mi caso sí me casé con una miembro dentro de la iglesia, ¿no? Mi caso. Pero Pero hay tú casos también que ya eras también, pero tú también ya te habías convertido. claro. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, como tu caso, Sonia? Tú Mi ya estás caso, si yo casada, era, tú estás casada y el matrimonio sea, como te digo,
Pablo va a tocar ese tema más adelante. Pablo va a decir, Ajá. no importan las circunstancias en las que tú estás, tú digas a cristiano en una circunstancia, ¿no? El hecho que tú seas cristiano de ese día en adelante no borra la anterior circunstancia. O sea, no decir, yo soy cristiano, soy criatura nueva, como soy criatura nueva, y esa criatura nueva no está casada con este tipo. No, sí, sigo casado con ese tipo, ¿no? Mi criatura Sí, nueva ha sido casada, pues, y cumplí mi deber de esposa hasta que eh, murió. O sea que- ya, por eso, por eso. O sea, no, Bueno, Sí. de no, o prepararle sea, la comida, de prepararle la comida, atenderle una enfermedad. ya, claro, a eso voy. Pablo va a hablar de ese tema más adelante, ¿no? Y aún así, el matrimonio sigue siendo sagrado para Dios. Fuera de las circunstancias en las que tú te conociste, te entregaste tu vida a Dios, el matrimonio sigue siendo y va a seguir siendo prioridad santo a los ojos de Dios, ¿no? O sea, Dios no quiere que te separes, Dios no quiere que nos separemos de nuestro esposo o nuestra esposa, no, o sea, bajo ninguna circunstancia, pero hay momentos en que ese vínculo se rompe. ¿Cuándo se rompe ese vínculo? Hay dos opciones que da Jesucristo. Cuando se muere uno de ellos, los cónyuges, ese vínculo ya se rompió. Y el otro, que es el que mencionaba Ramón, el de fornicación, porque ya fornicación estás uniendo tu carne a otro lado y ese Claro. vínculo se rompió. Sí. Ahora, hay muchas iglesias que hablan, y estamos adelantándonos, vamos a volver a hablar de esto el próximo miércoles, pero hay muchas iglesias que dan la licencia paulina, le dicen. ¿Cuál es la licencia paulina? Que uno de los dos no es creyente, ¿no? Entonces, el hecho de que uno de los dos no sea creyente no es causal de divorcio. Y no es causal para que yo, siendo cristiano, me case con un cristiano, otro lado. No. Eh, eh, ¿Puede ser causal de separación? Sí. Pero es la misma separación que acá dice, ¿no? Quédate soltero. Pero, o sea, eh, la licencia está dada en el sentido de que la persona no creyente sea ganada para Cristo, ¿no? O sea, eso es donde se permite, ¿no? Ahora yo Ajá. digo por testimonio propio, pues, ¿no? Sí, Y porque aunque no es de la noche a la mañana, ¿no? Mira, yo he aceptado al Señor después de 27 años de matrimonio, ¿no? Ujú, Y teniendo a toda la familia cristiana, pero hay veces uno es duro, es piedra, ¿no? Pero llega un momento en que se consigue en oración, ¿no? Y eso por testimonio también te digo, pues, ¿no? Siempre se oró, ¿no? ¿No? Yo me acuerdo que llegué a una iglesia, ¿no? Por estos lados de la casa y una viejita me dijo, hijo, qué bueno que hayas venido, me dijo, ¿no? Digo, sí, señora, ¿cómo está? ¿Tú sabes que tu suegra oró por ti 27 años todos los lunes? Decía que su yerno acepte al Señor, porque mi suegra tenía su reunión de damas, ¿no? Dentro de la iglesia evangélica a que ellos asistían. Y ujú. siempre decía, siempre pedía por su yerno, y el yerno era yo, pues, ¿no? Y entonces, por eso te digo, o sea, para empezar, que para el Señor no hay nada imposible y que se permite esa licencia con el fin de que se consiga ese objetivo de salvar a más almas, ¿no? Ujú. y el Señor es atemporal, así que no hay tiempo. Puedes Sí, usar. Ahora, vamos a mencionar otra diferencia cultural de los Estados Unidos, ¿no? Allá en los Estados Unidos, de acá Vani es mi testigo, los viudos se casan otra vez rápido. Ya he visto también yo que he ido. Pero ahí está Ramoncito que ahí lo ha visto. Sí, Esos sí. viudos, Lo está esos viudos no, promocionando a mi papá ya, ya ahora. Por eso ya no quiero ya, ir. Ya no quiero ir. Bye. ahí, ah, no, joven todavía. ahí los viudos entran rápido al mercado de nuevo. Sí, Y rápido. Y se casan ahí rapidito nomás, ¿no? Y siendo cristianos, pero como dice acá la palabra, ¿no? De que si no pueden estar solos, y claro. si es una hermana cristiana que, bueno, la acepta, y es viuda también, o señorita, ¿no? Se casan. Hasta en los asilos, o sea, viven en el asilo
y se muere su esposa y como tiene su amiga del asilo, se casa con la otra señora. Pero ya hacen su boda. Ajá. Ese es Julio, el negocio de los asilos es hacer un nido al costado, porque como los viejitos se casan, no hay quien le cuide a los niños, tienen que cuidar en el jardín. Pero el En matrimonio Estados Unidos es es una así, sola ¿eh? vez, Julio. Sí, Juanito. El matrimonio ante Dios es una sola vez. El Sí. matrimonio, el divorcio terrenal, sí, se puede divorciar y se casa con otro, ¿no? Pero el matrimonio ante Dios dicen que es una sola vez. Bueno, O Sí, sea, yo he sí, escuchado bueno, eso. bueno, de Dios, Julio, pero como digo, hay dos cosas que rompen el vínculo matrimonial, pues. Julio, Sí, ese es. según lo que me dijo un hermano, me dijo que, por ejemplo, mi hija Jessica, que se separó de su esposo, se divorciaron, pero por él, ¿no? Porque él es el que ya sacó los pies del plato acá y conoció otra acá en Lima y la dejó embarazada, mi hija, ¿no? Entonces, dice que el matrimonio que vale ante Dios dice que es el primero y no el que tiene ahora. Esas son reglas humanas. Eso tendría que, como, Ah, ya. como te digo, hay dos cosas que dice Cristo. Por eso que es importante, Pablo fue capo al decir, ponete, esto no lo digo yo, lo dice el Señor, por si Ah, acaso, no, lo dice. ¿no? No, eso dice, no lo digo yo. El mate, No es, acá hay una parte que dice, no es mandamiento, ¿no? Dice, eso es como que es una concesión, que él conversa, pues, ¿no? claro, él le Porque hay una dice, es parte también donde él concesión. dice, no es mandamiento. No, Ajá, una concesión. o no es mandamiento de Pablo, es mandamiento del Señor, dice. Dice, mas os digo por vía de concesión, no por mandamiento. Ujú. O sea, hace bien la Pero de aclaración, todas maneras él aclara, estaba ¿no? inspirado. Ujú, claro, pero aclara de que hay cosas que son mandamientos, hay cosas que son recomendaciones, Así es. ¿no? Y aclara que hay cosas que son mandamientos del Señor y son mandamientos de Él, ¿no? Obviamente que los mandamientos de Pablo tienen autoridad porque son inspirados por Dios, pero cuando son de Dios directo, hace la aclaración. ¿Y qué es lo que dice el Señor? El Señor dice que el matrimonio se disuelve de dos formas: por muerte de uno de los cónyuges o fornicación. Ah, pues el de Jessica sí, pues esa fue la vuelta. Entonces, Pero ahí podemos volver a preguntar, ¿ella se podría casar? Sí, ¿no? Ella sí, claro, claro, ella sí. Claro, ella sí, está bien. Ajá. claro, bajo otra circunstancia, No. porque mi esposo es incrédulo, mi esposa es incrédula, y yo me separo, que Pablo va a dar el caso de que puede darse el caso, pero va a ser lo mismo que acabamos de leer, versículo 11. Van a permanecer los dos, o sea, va a ser el mismo trato como si Quédense fuese sin cristiano casar o o reconcíliense con su reconcíliense, marido. ¿no? Y que Y el Pablo, marido no abandone a su mujer. ujú, Y en este caso él abandonó el hogar, pues, ¿no? ujú. Ya se hizo su Ya. otro hogar, ya pues, ¿no? Ah. ¿Qué te puedo decir? Ya eso ya, pues, ¿no? Eso es cuestión Entonces está bien de, que se haya vuelto a casar ella, entonces está bien. eso es cuestión de Yo me poner, quedé pensando y preocupada que para Dios vale el primer matrimonio, entonces, por eso que hay gente que quieren que con hijos y todo, por ejemplo, la vez pasada me enteré de un caso de que el señor ha regresado con su esposa de no sé pues de cuántos años y con hijos de otro matrimonio y ha regresado con la primera esposa. Entonces, dice que ella nunca dejó de orar por eso, pero ay, Diosito, no sé si yo bueno, pueda. bueno, cada circunstancia hay, y que, como Pero es digo, que piensa, siempre que vamos a confrontar una situación de nuestra vida o de alguien cercano a nosotros, uno, que debemos orar y debemos pedir que Dios nos ilumine y nos ilumine con su palabra, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Tú lo que me están preguntando es más que todo mandatos humanos de la Iglesia Católica y no es lo que la Biblia nos quiere decir o lo que la palabra nos quiere decir. Entonces, cuando tengamos ese tipo de dudas, porque son válidas, ¿no? O sea, qué es lo que
¿qué es lo que vale? Si a mí me traicionaron, ¿no? Mi esposo me traicionó, se fue con otra, hubo pecado y todo. La respuesta no la debo tener, o sea, la respuesta directa debe tener las escrituras, no No, alguien que pero se decide dirigente, pues, ¿no? no, yo digo, no, por ejemplo, ya, que si se fue, y bueno, como pienso yo, ya que sea feliz, ya, le deseo toda la felicidad del mundo, ya, perfecto. Pero yo lo que digo, en una situación de que regrese después de unos 25 años que se ha separado con hijos de otra persona y que ya terminó con otra persona y que regrese con la primera esposa, yo no me veo en esa situación. O sea, yo le diría muy bien, ya te separaste, bueno, te deseo que viva solo, le desearía lo mejor del mundo, pero no me volvería a involucrar con esa persona. Yo Mm, pienso así, no sé. Pero claro, como tú dices, ¿qué cada dice la palabra de circunstancia, Dios? Sonia, ¿qué dice la palabra de Dios? Tendría que recibirlo. No, pero en la siguiente, si seguimos leyendo, vamos a llegar pienso yo, a ver, vamos a claro, llegar a Ajá. porque ese Pablo, caso. porque Pablo va a ser bien, como se han dado cuenta, Pablo está siendo bien específico. Acá está Claro, hablando, acá primero habló de casados, y casados que ambos son cristianos. Y Ujú. después va a hablar, y después hemos hablado de viudos, porque la Y palabra ahora no dice, viene de, porque la palabra no dice viudos. O sea, no. para yo entender que habla de viudos, tengo que haber leído todo el texto, ¿no? Todo ese texto. O sea, cuando dice solteros, no está hablando de solteros jóvenes, está hablando No, de que porque son viudos son claro. solteros, ¿no? O sea, Solteros llegaron, y a las viudas. o sea, porque entonces está hablando de viudos y viudas, ¿no? Porque eso es lo que infiere, o sea, infiere leer el texto completo. Por eso es bueno leer el texto completo, ¿no? La idea completa, porque así identificamos mejor lo que la palabra nos quiere decir, ¿no? En este caso, Pablo al Pablo a los Corintios, ¿no? Próximo miércoles hablaremos, Dios mediante, de los que están casados, uno de los dos es incrédulo, y más adelante va a hablar de los solteros jóvenes, ¿no? ¿No? De las mujeres solteras jóvenes, ¿no? Va a tocar todos los temas dentro de la Iglesia de Corinto porque es evidente que ese tema es un tema picante en la Iglesia de Corinto, ¿no? Es un tema pero también que nos sirve para guiarnos en nuestra vida el día de hoy, ¿no? Debe Este, haber sido difícil esa iglesia, de verdad, como eran con cultura greco-romana y todo lo demás, debe haber sido mm, media sí, compleja. ujú, es verdad. Bueno, hermanos, creo que lo dejamos ahí, nos hemos extendido de un poquito, creo, de la hora. Son un cuarto para las 9 de la noche. ¡Ay! Así- Gracias, Pero sí, Julio. pero qué bueno que hemos podido un poco de dialogar sobre lo que a veces no se habla mucho en la Biblia, que es no hablamos mucho de que dice eso la Biblia, que es de sexo, ¿no? La Biblia habla No, de sexo también. y en la próxima clase me vas a aclarar bueno, yo tengo mis amigos, casi todos juntos son de la Alianza Cristiana. Ujú, Entonces, ellos son de allá y algunos hermanos son católicos, bueno, pero y cuando hay uno que es de la Alianza Cristiana y me dijo que mis hijas eran, no eran, como mi esposo no había sido creyente, que mis hijas estaban separadas de Dios y que estaban maldecidas por Dios. Yo me quedé así, ay, Dios mío, dije. Pero yo le discutí, le dije, no es así. Pero bueno, ya, y eso lo vamos a ver ahora en la Eso, Asamblea de los... de eso habla literalmente Pablo más adelante. por eso ellos son de la alianza y nosotros somos de la iglesia de Cristo. Ujú. Sí, pero tengo amigos que van, pues, pertenecen a la iglesia de la Alianza. ¿Sabes por qué te dicen eso, Sonia? Porque ellos son Sí. calvinistas. Y acuérdate que el calvinismo tiene el tema de la predestinación. ¿Qué es Ah, eso? ya. ¿Qué es eso para ellos y no para nosotros? Para nosotros es que todo ser humano está predestinado a ser hijo de Dios. Pero hay un tema de elección, hay un tema de libre albedrío, Sí. de tu decisión personal de entregar tu vida a Cristo. O sea, Dios hace todo el trabajo, ¿no? Él envía a su hijo a morir por nosotros. Él toca tu puerta, él te busca a ti. Pero si tú no decides abrirle, entonces
ese destino que te tocaba, vivir junto a Dios y junto a Cristo en el cielo, ya no, porque tú decidiste hacerlo. Pero ¿qué pasa con el calvinismo? El calvinismo promueve, tiene sus pasajes bíblicos, pero obviamente es más entrampados que... Y oremos porque la Biblia sea leída sin esos atavismos de que Calvino dijo o Lutero dijo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ellos creen que hay personas que nacen bien, que nacen buenas y nacen malas. Entonces, el decir que uno de los padres no es creyente, o que los padres no, ambos padres no sean creyentes, ese niño nace es impuro. No, pues, Ay, Pero no es así. no es así. Pero Pablo lo va a aclarar. Y además, vamos a leer ese pasaje que ellos usan, está en el capítulo 7, que ellos usan para decir eso, pero vamos a leer como hemos entendido que los solteros de este pasaje no eran solteros sino viudos, Viudos y viudas. los viudos y viudas, que el uso de la palabra impuro no se refiere al que nazcan impuros, No. sino que al nacer un niño, al nacer en un hogar de ambos padres incrédulos, no es que sea impuro de nacimiento, sino que no va a perder ese niño la influencia de unos padres que le enseñen y le muestren la palabra de Dios a ese niño, ¿no? A eso se va a referir. O sea, porque nadie nace impuro, No, pues. ¿no? Porque la impureza la noción de pecado en el hombre viene a partir de que es consciente de la ley, ¿no? O sea, si el niño actúa por inocencia, no está pecando, pero cuando ya es consciente, ojo, que robar es malo, y entonces sabe, es consciente de que lo bueno y lo malo, entonces ahí viene el pecado. Claro, incluso dice que nosotros seamos como niños. O sea, Sí, pues. sorpresa, Uh-huh. ¿no? Cuando estamos aprendiendo, recién somos creyentes, somos como niños porque recién estamos aprendiendo la palabra y dice que estamos como con leche materna, ¿no? Uh-huh. Así es, así es. Bueno, hermanos, Bueno, cuídense mucho, Dios los bendiga. Gracias igualmente, por... Julio. Ser la dirección. Ha sido una clase bonita. Gracias.